Bueno, punto 2 de la bolilla 4. Fíjate que te dice desierto y nación, cambios de continuidades entre 1850 y 1880. En la continuidad precisamente de esta línea de tiempo nos vamos a ubicar en el año 1852, donde la caída de Rosas, aquel todopoderoso gobernador del Estado de Buenos Aires, encargado del manejo de las relaciones exteriores de la nación, con la suma del poder público y demás, significa un momento de ruptura política de primer nivel en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque la generación triunfante en Caseros, en la batalla del 3 de febrero de 1852, lo primero que se plantea es cuáles fueron sus dificultades en enfrentar previamente al todopoderoso gobernador de Buenos Aires, como les digo, Juan Manuel de Rosas. Y si bien se enfrentaron entre sí a posteriori de la batalla de Caseros, estamos hablando de esa generación del 37 que integraban Mitre, Alberdi y Sarmiento. Y lo que trataban de buscar en definitiva, una vez producida la caída de Rosas y la configuración del Estado de Buenos Aires, junto con la Confederación Argentina, este sistema de que parecía que existieran dos Argentinas entre 1854 y 1859, a partir de la batalla de Cepeda y después de la anexión del Estado de Buenos Aires, lo que trataban de responder, como les decía, es cuáles fueron las dificultades que ellos habían visualizado para enfrentar al gobernador de Buenos Aires. Y la primera respuesta a este interrogante es el haber educado a la barbarie previamente quien era aquella estirpe que le había prestado su consentimiento, su apoyo incondicional al caudillo, por lo cual se pudo mantener tanto tiempo en el poder. Recuerdan ustedes, a partir de 1829 hasta 1852, en definitiva. Y en pos de esa finalidad, formar una nación para el desierto argentino, para este vasto, despoblado y amplio territorio allende Buenos Aires, es decir, fronteras adentro, más allá de lo que era el Estado de Buenos Aires. Y lo que se pergeñaron es responder a esta pregunta y determinados precisamente medios, herramientas de acción para poblar el territorio argentino, como decía Alberdi, ese famoso gobernar es poblar. Y a partir de allí, cómo se iba a iniciar esa transformación del desierto en una nación, precisamente. La primera medida fue la apertura a los capitales extranjeros, fundamental. La apertura a la inmigración, el garantizar la libre circulación, la libre navegación de los ríos interiores, un punto álgido que había posibilitado el amplio dominio de Buenos Aires sobre el interior del país. La apertura también a la civilización europea o norteamericana, de acuerdo a cómo sea la visión de estos postulados y quienes eran los visionarios en pos de esta finalidad, Sarmiento o Alberdi, y también la apertura, el incipiente mercado que tenía un medio de transporte que por aquel entonces ya había logrado auge en lo que era la cuna de la Revolución Industrial, estamos hablando de Inglaterra, que era también la apertura del ferrocarril. Es decir, entonces, a partir de la conjunción de todos estos factores que te estoy mencionando, capital, extranjero, por ende, inmigración extranjera, obviamente, en la variante europea o norteamericana, y también la apertura a la posibilidad de instalar este nuevo medio de transporte en nuestro país, con las consecuencias que ahora en unos minutos les voy a comentar, ergo el ferrocarril, posibilitaron que el amplio y vasto territorio pudiera transformarse paulatinamente en una nación. Constitución de 1853 mediante, también se logra acá un punto fundamental que es la unificación legislativa en el sistema jurídico de nuestro país. Estamos hablando de, primero con el Código de Comercio en 1859 y después con el Código Civil y Comercial de Vélez en 1865-1871. También en ese sentido es importante para adecuar esta cuestión de la unificación de leyes legislativas, la primera aparición de un cuerpo orgánico, uniforme para todo el país, amén del Código de Comercio y sin perjuicio de lo que fue el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, respecto del cual vamos a hablar la semana que viene cuando abordemos la unidad 5. Y todas estas cuestiones, como te digo, fueron conjugándose para que nuestro país fuera transformándose en una nación, en definitiva.
También acá el programa te avanza un poco más y de la mano de esta cuestión de un medio de transporte te dice la ocupación del espacio y la expansión del transporte. En este sentido, y para abordar este punto, nosotros debemos partir de un dato de geografía física. La región pampeana húmeda es una extensa llanura constituida por sedimentos modernos no consolidados, un clima templado húmedo y una vegetación natural de pradera. La conjunción o la reunión de estos factores que te comento hacen que nuestro país, en esta región pampeana húmeda, sea una de las regiones más propicias del mundo para el cultivo de cereales y para la cría de ganados. Abarca una superficie de unas 52.300.000 hectáreas, el 98% de las cuales es apta para esta finalidad que te estoy comentando, y geográficamente comprende, la provincia de Buenos Aires, el centro y oeste de La Pampa, el centro y sur de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y parte de la provincia de Entre Ríos, en esta región. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este territorio? La visión que tuvo una potencia de ultramar, ergo la cuna de la revolución industrial, como te decía previamente, Inglaterra. Inglaterra pone los ojos en estas latitudes, puntualmente en relación a nuestro país, porque hasta 1880, como te pide el programa, ninguna potencia de ultramar dependió tanto como Inglaterra para abastecerse de materias primas de lo que pudiera obtener fuera de sus fronteras. Me explico. Siendo cuna de la revolución industrial, Inglaterra lo que tenía era ingentes cantidades de hierro, de carbón, y también tenía los medios tecnológicos, en ese caso ya la adopción, unos cuantos años atrás, allá por 1825, la primera línea férrea del mundo, del ferrocarril. Entonces, dependiendo de la provisión de materias primas allende sus propias fronteras, debió salir a buscar estas materias primas para abastecer su mercado interno y puso sus ojos, como te decía recién, en estas latitudes. Ahora bien, ¿cómo iba a solucionar Inglaterra el denominado, como yo siempre comento en este sentido, el problema del tráfico? Es decir, toda la riqueza de materia prima, todos los commodities que tenía en ese momento en nuestro país, debía Inglaterra a llegarla a ¿dónde? A un puerto para proceder a su extracción y su traslado a esas latitudes, ergo a Inglaterra. Fíjate vos que los ingleses fueron creadores, en definitiva, de dos instituciones que tienen que ver con el transporte, que son el flete y el seguro. Y después vamos a ver qué importancia tienen estas dos instituciones en el traslado de mercaderías, por cierto. Pero bien, volvamos al tema del ferrocarril. Lo que hace Inglaterra con las compañías que se instalan en nuestro país por aquel entonces es tratar de comunicar el interior con el puerto. Primero el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Entonces se configura un sistema radial, como nosotros denominamos, un sistema cónico, donde todas las vías de comunicación férreas en este sentido estaban buscando como puerto de salida al de Buenos Aires, ¿sí? Este sistema radial o cónico, siempre teniendo en cuenta las necesidades de Inglaterra. También las diversas compañías inglesas, en este caso, lo que ponen énfasis, lo que ponen el acento o el hincapié es en el puerto de Rosario. El segundo sistema ferroviario de nuestro país conecta Buenos Aires con Rosario. Y también por el sur, el otrora ferrocarril sur, también de capitales ingleses, lo que vincula es el puerto de Buenos Aires con Bahía Blanca. Entonces ya tenés ahí tres puertos que hacen un triángulo: Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca. Capitales franceses también interiorizados en la extracción de materias primas, no solamente ingleses, ya compañías francesas también con esta finalidad, no ya tanto como Inglaterra, ponen el ojo en estas cuestiones, me permiten la expresión, y van a vincular la transición férrea entre Rosario y Bahía Blanca a través de lo que se conoce como el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. ¿Por qué esta delimitación del Rosario-Puerto Belgrano? Porque en esta línea, en esta triangulación, lo que las compañías ferroviarias se aseguraran era la provisión de materias primas en un trazado donde existiera una precipitación media anual de 500 milímetros. Obviamente, sumado a las condiciones de fertilidad que te mencioné anteriormente, obviamente que posibilitaban esta finalidad que habían tenido en cuenta los gobiernos y las empresas inglesas y también francesas en la provisión y en poder extraer las materias primas. Fíjate vos hasta qué punto esto es verdad, que las compañías inglesas lo que hacen es instalar estaciones cada 15 kilómetros
una de otras, y esta no es una cuestión caprichosa, sino que estas delimitaciones de estaciones en base a esta distancia tenía que ver con el abastecimiento de las locomotoras a vapor, que tenían una autonomía de 15 kilómetros. Y también cada estación fue estratégicamente fundada, si me permitís, pues, estratégicamente ubicada, de manera que ninguna explotación agrícola quedara más allá de 20 kilómetros de una estación. ¿Por qué? Porque después las compañías inglesas empezaban a competir entre ellas, a ver quién era que transportaba más, obviamente. Entonces, amén de la competencia de estas compañías inglesas, ellos querían abarcar todas las explotaciones agrícolas que existían en el interior de nuestro país con esta finalidad de extracción de materia prima hacia lo que era el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario o el puerto de Bahía Blanca para trasladarlas y transportarlas hacia Inglaterra. Esta cuestión tiene que ver con lo que nosotros pedimos acá en el programa, que es la ocupación del espacio y la expansión del transporte.